Estamos en época de poda y hay que tener muy en cuenta el calendario de poda para no afectar la vida de la planta. Un error puede ser que lo hagamos fuera de época, perdón, y sin darnos cuenta, cortemos los retoños que están creciendo y así eliminamos los nuevos frutos, o los que van a crecer, ¿no? Los dejamos sin posibilidad. Hay que ser muy precavido en época de poda, de saber cuándo hacer la poda. ¿Qué le parece que vamos a hablar de fruticultura? No, ya hablamos una vez de las peras de China. Yo hoy quiero hablar de ciencia y tecnología, pero tiene que ver con la poda. Cualquier país de los que reconocemos como pujantes o de gran desarrollo o primer mundo, como querramos decirlo, le dan enorme importancia al desarrollo científico. Estados Unidos, China, Alemania, todos esos. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es bastante obvia, ¿no? La ciencia, la tecnología van desarrollando cuestiones para mejorar la calidad de vida, para resolver enfermedades, para un montón de cosas que usted ya sabe. Porque lo que le pueda decir respecto de su defensa le va a sonar a repetido, a remanido, algo que ya lo he dicho muchas veces y que por ahí hasta le aburre. Pero también es cansador que algunos gobiernos repitan y repitan la historia en términos de espiral, y de espiral descendente, porque cada vez vamos más abajo. Que ahora le explico, denme un segundito. Repetir la historia es lo que nos va pasando con el tema de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Hay ciclos, generalmente ciclos cada vez más decadentes, pero ciclos donde algo resurge y ciclos donde después todo cae y todo se viene a pique, impulsado de políticas gubernamentales. La historia se repite. Para no irnos tan atrás y contar un poquito esa historia, porque me parece importante para poder entender lo que está pasando ahora, empecemos por la famosa Noche de los Bastones Largos. La Noche de los Bastones Largos ocurrió el 29 de julio del 66 en la ciudad de Buenos Aires como foco, pero se dio en muchas universidades del país. Yo estudié en La Plata los 2 primeros años de ingeniería y ahí se recordaba y pude hablar con varios de los que sufrieron los golpes de la Noche de los Bastones Largos, que fue durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y claro, la Noche de los Bastones Largos hace referencia a la represión brutal que recibieron los estudiantes, los docentes y los investigadores de las universidades nacionales, en particular la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba. Ese día la Policía Federal irrumpió violentamente en las facultades, en la UBA, por ejemplo, Exactas, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, golpeando y desalojando a profesores y estudiantes que se resistían a la intervención del gobierno militar. La represión usó bastones de madera y gases lacrimógenos para desalojar las tomas pacíficas que defendían la autonomía universitaria, que es algo que se había ganado en el 1918 y que por decreto Onganía había dado por finalizada. Este episodio generó la renuncia o el exilio, la verdad, de gran cantidad de científicos y académicos de primer nivel. Fue uno de los golpes más duros para la ciencia argentina, conocida como la fuga de cerebros. Algunos de ellos, como Manuel Sadowski, Rolando García, César Milstein, que después fue premio Nobel por el trabajo que hizo en Inglaterra, pero ellos, entre muchos otros, tuvieron que emigrar a centros de investigación de Europa, Estados Unidos, o también algunos de Brasil, Latinoamérica, en otros países. Este hecho marcó un quiebre en la relación entre la comunidad científica y el Estado y simboliza una larga historia de inestabilidad y persecuciones sufrida por la ciencia argentina que a menudo, o yo diría casi siempre, acompañaron los vaivenes políticos y militares, y acá está el nudo de la cuestión. Nos nombrábamos recién a Sadowski. Sadowski fue un matemático y un científico de los más destacados de la Argentina. Quizás los de mi edad hemos leído los libros de Sadowski cuando íbamos desde el secundario a la universidad. Su labor fue clave en la consolidación de la investigación científica en el país. Y antes de la Noche de los Bastones Largos, antes de ese julio del 66, Sadowski era director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA, donde se encontraba Clementina, la primera computadora científica de América Latina. Y esto lo digo porque es el precursor de las tareas de
computacionales, como se decían en ese momento, en la Argentina, Sadowski. Estamos hablando del año 66, donde recién empezaba la era computacional. Tras la represión, Sadowski renunció al cargo y, como muchos otros, emigraron. El primero se fue a Uruguay, donde trabajó en la modernización de la enseñanza universitaria, y después se fue a Brasil, donde también asesoró en temas de computación. La salida del país de Sadowski representó la pérdida de un científico excepcional en forma individual, pero también simbolizó el debilitamiento de toda una generación comprometida con la ciencia y la universidad pública. Tengo un amigo muy querido, que no vive acá, vive en Estados Unidos, que siempre me cuenta que ni bien se recibió, y él era ayudante en una de las materias de computación que daba Sadowski, se tuvo que hacer cargo de las clases porque, claro, Sadowski se fue, alguien se tenía que hacer cargo para que no muera las clases de computación en la UBA, y él se hizo cargo como pudo, tratando de trabajar, tratando de sostener. Siempre lamenta la pérdida de Sadowski. De hecho, él mismo terminó yéndose a hacer su doctorado en Stanford y después se convirtió en un maravilloso ingeniero y hacedor de microchips para computadoras, para impresoras de altísima velocidad, un gran emprendimiento. Pero él siempre me cuenta cómo sufrió la universidad ese golpazo, ¿no? Obviamente, en las distintas dictaduras se intensificó la persecución a científicos, y la dictadura más sangrienta que tuvimos en Argentina no podía ser menos, y también lo hizo. Persiguió a los científicos, y bueno, hay una muestra en la entrada del Instituto Balseiro. Yo estaba trabajando ahí en ese momento. Pusimos 5 recordatorios a 5 de los científicos que fueron desaparecidos por esa dictadura. Pero no solo se trató de las dictaduras, en democracia también hubo persecuciones, quizás no tan explícitas, no echándolo a los bastonazos, pero de otro tipo, también en democracia. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Menem, que la política científica estuvo fuertemente marcada por la política de apertura económica y el desfinanciamiento del Estado. El sistema científico y universitario vivió un periodo de precarización. Hubo recortes presupuestarios, reducción de becas, programas de investigación que se vinieron abajo, y se impulsó una mayor dependencia del financiamiento externo privado, borrándose el Estado, y eso es un golpe para las áreas de investigación básica, ¿no? Quizá usted se acuerda, en el contexto de este gobierno, el episodio más recordado, que todavía hoy se lo recuerda y cada tanto se lo pasa, ocurrió en el año 94, cuando el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se cruzó con una bióloga molecular, Fernanda Seriani, que era joven investigadora en ese momento, que le reclamó por la falta de presupuesto para la ciencia y la precariedad laboral de los científicos. Y Cavallo, visiblemente enojado, ¿se acuerda cómo se enojaba? Molesto, le respondió con la frase: si quiere seguir investigando, que lo haga, pero en su casa. De lo contrario, que se ponga a lavar los platos. Que quedó inmortalizado con eso famoso que siempre se dice, que Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. La frase de Cavallo se convirtió en un símbolo de desprecio hacia la ciencia y la cultura durante esa década. Además, consolidó la idea de que el conocimiento era un gasto y no una inversión, y esto es muy importante, porque es un retroceso respecto de la concepción de la ciencia como motor del desarrollo. ¿El resultado cuál fue? Una nueva fuga de cerebros. Muchos jóvenes investigadores y tecnólogos argentinos emigraron en busca de mejores oportunidades y condiciones, sobre todo condiciones para continuar su trabajo. De hecho, muchos compañeros míos de estudios terminaron en otros países. Es interesante decir que durante los primeros años del kirchnerismo, muchos científicos, no todos ni la mayoría, pero sí una cantidad apreciable, retornaron al país de la mano de una política activa del impulso a la ciencia. Se revitalizó el sistema científico, se dio mucha importancia al CONICET, a la CONEA, a otros programas, a la agencia, que había sido fundada casualmente en época de Menem, la agencia científica. Y esta mención no es casual, porque el gobierno actual pone como uno de los argumentos para desarmar el sistema científico argentino que el sistema científico es de ideología kirchnerista. Aclaro primero que no es ningún delito tener un tipo de ideología, por si algunos lo piensan, pero este gobierno lo usa en ese sentido, ellos y su corte periodística. ¿Por qué lo digo?
porque lo que ocultan bajo este paraguas discursivo es la verdadera intención, que es la misma que tuvieron los gobiernos anteriores que estuvieron contra la ciencia, que fueron contra la ciencia. En el fondo de la cuestión, se trata del modelo de desarrollo del país que se esté pensando. Y este gobierno, como aquellos otros, pensaban en un país, en un modelo de país de producción primaria, es decir, un país que produce materias primas y poca industria de desarrollo nacional. Están pensando en un país que no tenga independencia en cuanto al desarrollo, aún en la producción primaria. Porque esa producción primaria, como la agropecuaria o el petróleo, necesita hoy de desarrollo de ciencia, de tecnología, de nuevas oportunidades para esos campos. Y como ejemplo, fíjense que están desmembrando el INTA, que es clave en este desarrollo. Y también se desfinanció el CONICET, que es fundamental en el desarrollo científico. Me acuerdo de una anécdota, se la voy a hacer corta, que pasé cuando era intendente, tuve que recibirla a Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, que estaba en defensa, en seguridad, y vino a ver los avances de INVAP en ese sentido, sobre todo los radares. Y yo la acompañé y me dio vergüenza haberla acompañado por esto que le voy a contar. No la estoy criticando por algo que no viví, sino por algo que viví. Cuando la gente de INVAP le contaba orgullosa cómo había desarrollado de la nada radares que son algo estratégico para un país, para eso también sirve la ciencia de tecnología, para la cuestión estratégica, para lo que nadie nos quiera dar, ella les decía, bueno, ¿y cuánto tardan para hacer este radar o el otro radar, tipo primario, secundario, una categoría que tienen los radares, que yo los necesito para la frontera, etcétera? Bueno, tardamos tanto porque se nos piden poco, entonces se tarda más, cada uno tiene un desarrollo único, etcétera. Y ella muy despectivamente decía, yo los compro en Israel en 10 minutos. Y a mí se me estrujó el corazón, porque eso es no entender para qué sirve la ciencia de tecnología y lo que significa el desarrollo nacional. De eso estoy hablando, de eso estoy hablando. Tampoco quiere decir que fuera de estos gobiernos todo estaba bien, no. El primer problema está en la esencia de los problemas de la Argentina, que es la discontinuidad de la política científica. Hay una discontinuidad en la política científica, baja, sube, y la verdad que por más que sea no de toda la calidad que querramos, la continuidad es esencial. Ya lo hemos contado, que un sistema de política científica necesita tiempo, sistemas de formación, de investigación, que funcionen con continuidad. Ya hemos hablado en este programa largamente sobre que el éxito que ha tenido la industria nuclear en nuestro país tiene que ver con la persistencia, con la continuidad, también con altos y bajos, pero siempre siguiendo una misma línea. Estas discontinuidades de las que hablábamos se condicen totalmente, linealmente se condicen con la discontinuidad del modelo de país, que es, como decía antes, el hecho más significativo, el gran problema. Cuando hay un país que uno dice que vaya hacia una producción primaria, que todo lo importemos, que no nos interesa el desarrollo industrial, bueno, ahí cae la ciencia, porque la ciencia está atada al desarrollo industrial. Aún en los momentos donde se apostó por una política de desarrollo científico, también los presupuestos fueron escasos y además no ha habido un modelo de desarrollo que vincule ciencia, tecnología y empresa. No ha habido como política este modelo. Ha habido intentos, hasta lo escuché hablar muy bien de ese intento últimamente. El último que escuché fue a Culfas, ¿no? Que lo tenía en la cabeza, pero ni su propio gobierno le dio bolilla. Estos intentos de vinculación han sido muy limitados y dificultosos en todo nuestro país, también lo es en Latinoamérica, y no es responsabilidad solo de una de las partes, es responsabilidad de todos. Porque cuando estas vinculaciones de empresa, tecnología, ciencia, Estado, funcionan, se traccionan la una a la otra y van orientando a los sistemas hacia líneas principales de investigación, evitando una dispersión que es muy difícil en un país con necesidades. Es interesante decir que el 4 de junio, y quizás por eso hice esta editorial, se conmemoró el Día de la Vinculación Tecnológica en homenaje a alguien brillante, a Jorge Sábato, que fue el impulsor de los sistemas de vinculación entre ciencia, tecnología e industria, con una fuerte interacción con políticas públicas. Él, desde el principio, un metalúrgico brillante que creó el área de metalúrgica en la CONEA y en el país, insistía bastante en esta vinculación e hizo mucho para que eso suceda. Además, cuando decimos que los diferentes sectores interactuando uno con otro se traccionan,
basta contar que el 66% de la investigación y desarrollo en el mundo se basa con la atracción de la industria. Mire si se hace importante estos sistemas de vinculación. En fin, para no hacerla más larga, abandonar el sistema científico es abandonar a las generaciones presentes y futuras. En definitiva, de eso se trata. Podar el árbol fuera de término termina con el árbol.